Bienvenidos al curso de electricidad básica impartida por los estudiantes de la Escuela Politécnica del Litoral a través del servicio comunitario de SPOL. Como tema principal a abarcar en este módulo, vamos a hablar sobre las herramientas e instrumentos de medición. Entre los temas que vamos a hablar en el transcurso de esta presentación, vamos a tener especificaciones y usos más comunes y manipulación correcta de los instrumentos. Vamos a entrar en detalle con respecto a las especificaciones y usos más comunes de los elementos en la electricidad. Como primer elemento vamos a tener lo que es un destornillador y un destornillador estéreo plano. Los destornilladores son herramientas utilizadas para apretar o aflojar tornillos y otros elementos en máquinas o dispositivos que requieran aprieten con poca fuerza. ¿Cómo podemos diferenciar entre un plano y una estrella? Lo vamos a diferenciar en la punta. El que tenga 4 secciones en la punta, ese vendría a ser el estrella. El que es directamente una sola sección, ese vendría a ser el plano. Una acotación que le va a servir a ustedes en el transcurso de sus prácticas, cabe recalcar que al momento de destornillar algo, tenemos que observar que la punta sea la misma medida que la cabeza del tornillo. ¿Por qué sucede esto? Si nosotros, obviamente, la punta es más grande, más gruesa, no va a caber en el tornillo. Pero si la punta es fina, la punta es más pequeña que la cabeza del tornillo, va a provocar que a la final, al nosotros aflojar o apretar, este desgaste la cabeza del tornillo. O a su vez desgaste nuestra herramienta, lo cual sería perjudicar en ambos casos. Primero, nos quedamos sin herramienta y segundo, a futuro ese tornillo ya no nos va a servir porque la cabeza ya no hay como conectar o aflojar de alguna manera alguna herramienta. Como segunda herramienta principal tenemos lo que es un alicate, la cual es una tenaza metálica utilizada para diversas funciones como sujetar elementos pequeños, el cual me permite también cortar y modelar conductores. Estas herramientas son imprescindibles para maniobrar dispositivos eléctricos. Una acotación que le puedo dar en este caso es que el alicate tenemos que observar que al momento de utilizarlo en una práctica de electricidad, nosotros tenemos que tener en los mangos reforzados con caucho. En el caso de que no lo tengan con caucho, es recomendable que esa herramienta no se la utilice. ¿Debido a qué? Debido a que para nosotros trabajar con electricidad tenemos que tener todos nuestros elementos aislados. Por si algún contacto llegamos a topar alguna línea, y recuerden que nosotros somos conductores. En ese parte, qué materiales son conductores, qué materiales son aislantes, lo vimos en el módulo 1. Así que pueden ir revisando también ese módulo 1 que ya se dio anteriormente. El cortafrío. Esta es una herramienta metálica, la cual es utilizada principalmente por la facilidad que ofrece para el corte y el modelo de los conductores eléctricos. Así mismo como lo que es el alicate, nosotros tenemos que observar para utilizar esta herramienta, en el caso en el caso del mundo de la electricidad, que el mango esté totalmente aislado, es decir, que tenga su propio caucho, que me dé la seguridad total de que al momento yo de cortar, en el caso de que sea una línea viva, yo no reciba esa electricidad. Ok, aquí tenemos dos tipos de cintas. ¿Para qué me van a servir las cintas aislantes? Las cintas aislantes me van a servir para el momento que yo tenga algún empalme o tenga que aislar algún cable para que no me haga contacto con otro. Cojo la cinta y lo enrollo y le doy vueltas para aislar ese cable. La cinta, cabe recalcar que una se difiere a la otra. ¿Por qué? Normalmente la primera es usada para aislar empalmes de hilo o cables tipo eléctrico. En el caso de la segunda, tiene la capacidad de soportar mayor temperatura y mayor nivel de tensión. En el caso de electricidad básica, que nos manejamos con un voltaje entre, bueno,
voltajes residenciales, que vendría a ser 120 a 240, 220. Utilicemos el primero porque no es necesario la segunda. Recuerden que hay que equiparar costos. Una, al tener una mayor capacidad, en el caso de la cinta autofundente, en el caso de la cinta autofundente, va a tener a costar más. Al tener una mayor capacidad de temperatura y un mayor nivel de tensión, va a tener a costar más. Eso hay que tener en cuenta eso al momento de elegir qué cinta vamos a utilizar al realizar una práctica de electricidad. Las amarras. Las amarras son usualmente utilizadas para organizar el cableado eléctrico, tanto en tuberías como en los tableros eléctricos, que se encuentran en instalación. ¿Qué nos sirven en general? Al momento de nosotros querer separar un cable del otro, discernir cuál es para la sala, por ejemplo, cuál es para la sala, cuál es para la cocina. Nosotros podemos amarrar el cableado para la cocina y amarrar el cableado para la sala. Con eso ya podemos diferenciar cuál es cuál. Es un ejemplo claro. Tenemos también que tener en cuenta que el exceso de punta al momento de hacer el amarre tiene que ser recortado tanto por estética y por precaución. El taladro y las brocas. Este es un dispositivo eléctrico para poder realizar agujeros en metal, pared o madera. Para ello hacen uso de otros elementos conocidos como broca. Estas definen el diámetro final y tendrá el agujero. Nosotros al momento de utilizar el taladro, nosotros tenemos que fijarnos qué broca o dónde vamos a perforar. ¿Debido a qué? Debido a una pared, hay brocas que son especiales tanto para pared, tanto para madera y tanto para hierro. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nosotros tenemos que fijarnos a dónde vamos a taladrar. Y con respecto a las medidas, una recomendación en la parte superior de la broca, ahí están las medidas que nosotros vamos a utilizar y a través de eso podemos pedir los que son también los tornillos o los taco switches de ser necesario o los autos perforantes en las ferreterías. Así como tenemos lo que son los destornilladores planos estrellas, hay muchas veces que utilizan lo que son las cabezas, no vienen solo con plano de estrella, sino vienen con tipo hexagonal. Y para estas cabezas que son tipo hexagonal, utilizamos llaves hexagonales o también conocidas como Allen. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven lo mismo que el destornillador, apretar o aflojar tornillos. Cabe recalcar que si nosotros tenemos una cabeza hexagonal y lo hacemos con un destornillador plano, no nos va a dar, tal vez si no cede, pero la cuestión es que la cabeza va a tener un desgaste y al final el tornillo a futuro no nos va a servir, por la misma razón. Para eso nosotros tenemos que fijarnos, si tiene forma hexagonal, de ley jalen, así que no pasen tiempo, busquen la medida que calza el tornillo, porque cada tornillo viene con referente a la medida de la llave que se puede utilizar. No hay más ni menos, viene con lo justo. También la misma recomendación, si ustedes utilizan una llave Allen, que sea la misma medida que tiene la cabeza del tornillo. ¿Por qué? Porque si ustedes le mandan una más grande, una llave más grande con respecto a la cabeza del tornillo, no le va a entrar. Pero si ustedes le mandan una pequeña, con respecto a la medida exacta del tornillo, una más pequeña, eso va a tender a desgastar un poco la cabeza del tornillo. Eso deben considerar también. Estilete o tijera. El estilete y las tijeras son instrumentos que permiten cortar cables u otros elementos asociados a la instalación. En el caso de que ustedes no tengan por ahí un alicate, que normalmente es el común utilizado para lo que es pelar cable o algo por el estilo, pueden hacer uso de lo que son los estiletes. Las linternas. Estas herramientas en el mundo de la electricidad, cabe recalcarse lo que se lo utiliza cuando son zonas oscuras. Un dato importante es que ustedes no pueden trabajar en una zona que sea oscura. Tiene que estar iluminada por cuestiones de seguridad tanto de ustedes y tanto del trabajo que están realizando. Si ustedes están en una zona oscura, lo más preferible es que esa zona sea iluminada, ya sea con una linterna o con un foco o una extensión. ¿Sí?
Entonces, ¿para qué es esto? Un dispositivo eléctrico que funciona con batería y se encarga de suministrar luz. Es sumamente útil cuando la zona de trabajo carece de luminosidad. Existen tanto linternas de mano como de cabeza. En esta parte es su elección cuál lo van a utilizar. Si ustedes van a hacer un trabajo solo y tienen un área totalmente oscura, lo más recomendable es que ustedes utilicen una de cabecera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener las dos manos libres para poder manipular nuestras herramientas y nuestros equipos. Si ustedes, en el caso de que ustedes tengan por ahí un ayudante, es preferible la primera, pero en el caso que no, es preferible la segunda, la que es la interna de cabecera. Y como último y el más importante, tenemos lo que son multímetros y amperímetro de gancho. En el caso del multímetro, es un instrumento eléctrico de medición con el cual se puede medir voltaje C y DC, corriente AC y DC, resistencia, capacitancia, frecuencia. El amperímetro ofrece generalmente las mismas funciones que el multímetro, con la diferencia de que no es necesario intervenir las líneas para la medición de corriente. En la posterior diapositiva, mi compañero va a hablar sobre el uso correcto del multímetro, el uso correcto de las puntas, cómo ustedes van a medir, creo que ahí se observa, sí, cómo ustedes van a medir y cómo van a utilizar la punta, cómo van a utilizar todas estas opciones que vienen en el multímetro, la más utilizada en el mundo de la electricidad básica, y cómo van a proceder ustedes a medir tanto voltaje, corriente, resistencia con estas puntas, ¿sí? En este caso tenemos lo que es un voltímetro. La diferencia entre voltímetro y lo que es un amperímetro de gancho, ya se lo mencionó, es que ustedes para medir la corriente ya no tendrán que pelar, yo que sé, el cable que ustedes desean medir o intervenir en cualquier conexión que ustedes tengan. Lo único que hacen es que cogen el gancho y el cable que desean medir, el cable que desean medir, ahí lo ajustan y automáticamente vamos a tener la corriente que se va a manejar en ese circuito, ¿sí? A continuación, mi compañero va a hablar sobre las mediciones correctas o sobre el uso correcto de estas puntas que ya les he mencionado y sobre cómo deberían utilizar el multímetro en la electricidad básica. Gracias. Buenas, soy Jonathan García y voy a presentar la manipulación correcta de los instrumentos de medición. Como primero tenemos un multímetro. Un multímetro, también denominado tester, es un dispositivo eléctrico y portátil que nos permite medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito. Estas magnitudes eléctricas pueden ser voltaje, como vemos aquí, voltaje alterno, voltaje continuo, también pueden medir corriente continua, también pueden medir diodos, tenemos NFE, que es medir si hay energía en un dispositivo. Para ello necesitamos un acople que se conecta en los terminales que nos indica común y HFE, y con ese dispositivo podríamos medir. Entonces también podemos medir resistencia, que es la propiedad que tienen los materiales a resistir el paso de corriente. Y existen multímetros que también nos permiten medir corriente alterna. En este caso, este que tenemos aquí no nos permite medir corriente alterna. Y tampoco nos permite medir continuidad por medio de sonido. Simplemente nos permite medir continuidad marcando el voltaje de diodo. Entonces, cuando nosotros ponemos la escala en diodo y medimos continuidad, simplemente nos va a marcar es un valor de resistencia. Bueno, vamos a conocer las partes de un multímetro. Tenemos un selector que es rotativo, es decir, que va a girar en toda la periferia y depende de dónde esté apuntando la raya roja, significa la escala que estamos midiendo. Por ejemplo, en este caso está midiendo 1000 voltios, pero este dispositivo no va a soportar para medir 1000 voltios y tampoco usted no va a tener dónde medir esos 1000 voltios, ya que no tienen sistemas industriales, pero sin embargo esta escala nos sirve para medir
tomas de 110 o de 220, simplemente que tiene un error mucho más grande porque para una escala más grande el error también aumenta, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos medir tomas de 220, deberíamos poner en la escala de corriente alterna, como vemos aquí, tensión alterna, ¿verdad? Que nos indica por el medio de la onda. Esa ondita que está aquí en el costado del voltaje nos indica que es voltaje alterno. Acá nosotros tenemos la V de voltaje y una línea continua. Eso es voltaje continuo. En realidad estos son voltajes continuos y esta parte de acá nos mide voltajes alternos. Entonces tenemos escala de 200 voltios y de 750 voltios. Cuando nosotros medimos tomas de 220, eh, debemos medir con 750, ya que la toma va a variar su valor entre 250 y 220 propiamente dicho, incluso a veces un poco menor. Entonces, eh, tenemos el selector, tenemos la pantalla o display, ¿verdad? Tenemos las escalas y como vemos aquí tenemos corriente continua, ¿verdad? Tenemos medidor de resistencia, ¿ya? Y tenemos voltaje continuo también. Luego tenemos los plugs. En los plugs podemos conectar las plumas o las puntas de prueba y con ellas medir tensiones o corriente en su defecto. También vemos que este multímetro tiene para medir corrientes superiores a 10 amperios, pero sin embargo siguen siendo de corriente continua. Como vemos hay una línea punteada. Entonces, luego nosotros nos indica que la punta roja son los voltajes de tensión positiva, cuando estamos midiendo corriente continua, ¿verdad? Cuando estamos midiendo corriente alterna, en realidad la forma en la que se conecten es indiferente, porque en la corriente alterna no existe polaridad, ya que la onda fluctúa y varía sus valores entre valores positivos y negativos durante todo su ciclo. Entonces sería irrelevante en realidad hablar de polaridad en corriente alterna. Entonces, lo importante aquí es que cuando queremos medir corriente se utiliza los dos primeros terminales, como vemos aquí. Y aquí dice que se puede medir máximo 0.2 amperios, ¿verdad? Y tensiones a frecuencia tanto CC como AC. O sea, de corriente continua como de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos medir voltaje, deberíamos conectar las plumas en este terminal y en el de acá. Y podríamos medir voltaje, porque cuando medimos voltaje no atraviesa corriente por medio del circuito. Sin embargo, si vamos a medir corriente, debemos poner el dispositivo en serie con la carga y deberíamos conectar, si la corriente es mucho mayor a 10 amperios, deberíamos conectar en el terminal rojo de más arriba, como nos indica aquí. Bueno, tenemos medidores de resistencia. Lo primero que debemos hacer es configurar el multímetro en escala de resistencia. Como vemos en esta imagen, aquí se encuentra la escala de resistencia. Nosotros asumimos un valor teórico para el cual definimos el valor de la resistencia y ya sabemos qué escala utilizar, porque aquí en este multímetro hay escala de 40, de 400 y de 4000. Entonces en este caso está utilizando la de 40 ohmios, porque aquí no existe ninguna acá, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ohmios como tal. Y como vemos nos está marcando 10.83 ohmios en el display. ¿Cómo lo utilizamos? Miren, el terminal negro se conecta en el común, tal y como vimos en el diagrama anterior, ¿verdad? Aquí está el común, aquí también tenemos el común, se conecta el terminal negro. Y el terminal rojo sería en este caso, se conecta a VCC y ohmiaje. No se conecta acá porque acá dice 10 amperios y acá dice miliamperios. Significa que estos dos terminales de acá son para medir los valores de resistencia. Entonces, nosotros conectamos las plumas, ponemos la escala del multímetro y como vemos ponemos en paralelo las plumas a la carga, que en este caso es la resistencia. Debemos tener siempre en cuenta que debe estar el circuito abierto, ya que si nosotros conectamos el circuito en circuito cerrado y medimos esto, nos va a marcar valores erróneos, ya que la fuente nos aumenta el valor de resistencia. Entonces debemos siempre desconectar los circuitos antes de medir resistencia.
Y medir resistencia nos sirve para medir también las resistencias de los bobinados, tanto de los motores como de los ventiladores. Y en realidad esto es lo que se hace en aplicaciones de aire acondicionado cuando uno mide el bobinado de un motor, ¿ya? Entonces, con ello usted identifica las bobinas si son de arranque, marcha o si es el nodo común. Entonces tenemos también prueba de continuidad. Con un multímetro podemos probar continuidad. ¿Y qué es eso? Bueno, es simplemente saber si en un dispositivo como tal existe continuidad de corriente. Por eso se llama prueba de continuidad. Como vemos en la imagen, aquí nosotros estamos conectando el terminal rojo en un cable y el terminal negro en el extremo del mismo cable. Este es un cable concéntrico de 3 hilos. En uno de ellos, del otro extremo, estamos colocando con ello, si el multímetro en este caso nos manda un sonido, emite un sonido, significa que existe continuidad entre estos cables. Ahora, imaginemos que los cables que estamos tomando no son los mismos cables. Imagínense que este es un cable amarillo y este de acá es un cable azul. Entonces, obviamente, no va a existir continuidad entre ellos dos. No debería existir. Sin embargo, si existe continuidad entre el cable amarillo y el cable azul, obviamente son dos cables distintos, si existe continuidad es porque los cables internamente están en cortocircuito. Entonces, para eso nos sirve también poder medir continuidad, para saber si los dispositivos eléctricos se encuentran en cortocircuito, si se encuentran en circuito abierto o simplemente poder identificar cables, porque imagínese usted está en una instalación eléctrica que usted no ha diseñado y tiene generalmente en los paneles eléctricos un tallarín de cable y usted no sabe de dónde va cada cable. Sin embargo, si usted mide continuidad, obviamente desenergizando el conductor, usted podría identificar, por ejemplo, un cable amarillo, y va a, a un toma corriente, entonces usted puede identificar dicho cable, ¿ya? Y esta es la forma correcta en realidad de realizar las mediciones para no andar divagando con tantos cables que se ven en las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Luego tenemos un medidor de corrientes. El mismo multímetro nos sirve para medir corriente. Simplemente debemos configurar la escala. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos la A de amperaje y tenemos una onda. Eso significa que es corriente alterna. Entonces nosotros debemos poner el multímetro en esa escala y, como vemos aquí, conectar en serie el multímetro a el circuito eléctrico. Ya, una forma de ver esto es que la corriente debe ingresar por el terminal rojo y debe salir por el terminal negro y luego realizar todo el circuito. Si esto no ocurre o si está ocurriendo al revés, simplemente lo que va a hacer es medir, darle valores negativos. Entonces, si le está dando valores negativos en corriente continua, simplemente significa que está tomando mal la polaridad. Sin embargo, en corriente alterna no va a ocurrir este inconveniente, porque en realidad lo que mide en corriente alterna es el valor RMS o valor eficaz de la toma. Por ejemplo, en una toma de 110 voltios, el valor eficaz es de 167 y pico, ¿ya? Pero un multímetro no nos marca esos 167, nos marca el valor eficaz que es 110, 115 voltios, dependiendo de la toma eléctrica, dependiendo de la acometida, cuánto le esté llegando en energía eléctrica. Entonces, siempre que nosotros queremos medir corriente con un dispositivo de multímetro, debemos interrumpir el circuito, aquí lo estamos interrumpiendo, ¿verdad? Con el multímetro y recordar siempre que la corriente ingresa por el terminal positivo y sale por el terminal negativo y luego regresa a la fuente. Ahora tenemos mediciones de corriente continua. Aquí como podemos ver, miren, colocamos el multímetro en escala de corriente, ¿sí ven? Aquí están las escalas de corriente y luego interrumpimos el circuito y miren, la corriente ingresa por el terminal positivo y sale por el terminal negativo y va hacia el toma. Este caso es de corriente alterna, pero en la corriente continua es el mismo caso. En realidad aquí en corriente alterna no importaría la polaridad o la forma en la que estamos conectando esto.
que aquí nos está marcando 7.5 amperios. Pero si fuera corriente continua, sí importa, porque a la final si nosotros conectamos al revés, no nos va a marcar 7.5, sino menos 7.5. ¿Ya? Entonces, eso es importante definir en corriente continua o corriente alterna. Luego tenemos medición de voltaje continuo y alterno. Para medir el voltaje con un dispositivo de multímetro, debemos poner en paralelo a la carga o a la fuente. En este caso, nosotros ponemos el multímetro en escala. Miren, aquí le hemos puesto en escala de voltaje alterno porque tiene la seña, la onda. Y si vemos en esta regleta, él coloca el plus positivo en un terminal y el plus negativo en otro terminal. Como esta es corriente alterna, no importa si yo ponga así, rojo arriba, negro abajo, o al revés, negro arriba y rojo abajo como lo tiene él. Porque, como dijimos, en corriente alterna no existe polaridad, ya que la onda fluctúa 60 veces por segundo. ¿Ya? Entonces, en realidad lo que él mide es el valor eficaz de la toma. Entonces, para medir voltajes se utiliza en paralelo. ¿Se acuerdan que para medir corriente se debe poner en serie el dispositivo? Pero para medir voltajes simplemente en paralelo, tal y como hacíamos con las medidas de resistencia que aquí vemos. Si ven, aquí tienen el dispositivo y en paralelo estamos conectando las puntas. Entonces, del mismo modo, aquí, en paralelo a la fuente o al dispositivo que querramos medir. Luego tenemos mediciones de capacitancia. Aquí es importante saber que esto es un capacitor de voltaje continuo. Por ende, definir la polaridad es importante. Si se recuerdan, la pluma negra era la polaridad negativa y vemos que el capacitor está marcado. Aquí es la polaridad negativa y está conectando la pluma negra. ¿Ya? Y entonces la pluma roja debe estar en la otra pata y con eso nos marca la capacitancia. En este caso, 2 microfaradios, ¿verdad? ¿Ya? Es importante definir esto. Y cuando nosotros tenemos el tester, simplemente debemos poner la perilla en la función de capacitancia. Si nosotros vemos aquí tenemos la función de capacitancia, ¿verdad? Aquí. Y si vemos el anterior, aquí tenemos la función de capacitancia. ¿Sí ven? El símbolo de capacitancia es como una raya, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, aquí está, ¿verdad? Este es el símbolo de capacitancia. Este es un capacitor de corriente continua porque viene definida una polaridad. Mire, la parte que es plana es positiva y la parte curva es negativa, ¿verdad? Entonces, la parte negativa es el plus negro y la parte positiva es el plus rojo. Entonces, pero también podemos medir capacitores de corriente alterna, estos que vemos en la imagen. Para medir estos capacitores en realidad no importa cómo conecte la polaridad o las puntas, porque me da lo mismo medir tal y como vemos en la imagen o poner el plus rojo en el lado derecho y el plus negro en el lado izquierdo. Me daría exactamente lo mismo para capacitores de corriente alterna, porque como ya dijimos, para la corriente alterna no existe polaridad, no se define una polaridad, ya que la onda fluctúa 60 veces por segundo. Entonces, aquí vemos que él está midiendo la capacitancia de este capacitor y le está dando 186.4, asumamos que microfaradios, ¿verdad? Luego tenemos mediciones de frecuencia. En realidad, esto es un poco redundante para cuando uno realiza instalaciones eléctricas residenciales, porque todos los dispositivos que estén ahí conectados a las tomas estarán alimentados a una frecuencia de 60 Hz en el caso de Ecuador y de toda América en realidad. 50 Hz es la frecuencia de oscilación de Europa. Entonces, nosotros tenemos aquí 60 Hz, ¿verdad? ¿Cómo se mide la frecuencia? Simplemente ponemos el multímetro en escala de medición de frecuencia, ¿verdad? Aquí nos dice 100 Hz y conectamos los plus.
Y esto se mide en paralelo, tal y como medíamos la resistencia, ¿verdad? En paralelo a la fuente. Y aquí nos está marcando 0.050 kHz, que equivalen a 50 Hz de frecuencia. Luego tenemos también la pinza amperiométrica. Esta pinza amperiométrica tiene exactamente las mismas funciones que tiene un multímetro, tal vez un poco menos, pero la gran ventaja es que usted no necesita abrir ningún circuito de corriente alterna para poder medir la corriente que pasa por dicho circuito. Como podemos ver en este tester de pinza amperiométrica tenemos mediciones de Hertz, corriente tanto alterna como continua, ¿verdad? Tenemos medidor de temperatura, medidor de capacitancia, medidor de continuidad y voltaje alterno y continuo. Ya tenemos el botón de hold, que es mantener. Nos sirve para cuando nosotros no podemos ver el voltaje, por ejemplo, que esté en una parte incómoda, entonces uno presiona el botón y luego ya coloca el multímetro acá y ya puede ver la medida que estaba dando. Entonces, este multímetro es de marca Fluke, una de las mejores marcas en multímetros y amperímetros en realidad. Y vamos a ver cómo se utiliza. Este equipo se llama amperímetro de gancho, ¿verdad? Este es el gancho. Y este es el gatillo. Para nosotros abrir el gancho simplemente debemos presionar el gatillo y el gancho se abre. Y luego colocamos un cable y cerramos el gatillo. Pero debemos colocar solo un cable porque esto funciona midiendo los campos magnéticos que fluctúan en el cable. Entonces ellos miden el campo magnético y con eso realizan una relación internamente y nos botan el valor de corriente que está circulando. Se basan en la ley de Ampere. Entonces aquí podemos ver la forma correcta de utilizar el multímetro, el perímetro de gancho, ¿verdad? Él lo que hizo es aplastó el gatillo e insertó el cable dentro un solo cable, si ven, y luego obviamente configurado para amperaje y este le está marcando 12.75 amperios. La gran ventaja de esto es que no debe abrir el circuito para poder medir la corriente, porque cuando trabajamos con corriente alterna, más que todo tenemos valores de corriente bastante elevados y con pequeñas descargas de corriente, un ser humano que tenga el corazón defectuoso podría fallecer. Entonces, ¿qué esperarían ustedes con unos valores de corriente de 30 amperios, 45 amperios, 150 amperios, que es lo que generalmente se ven en las industrias? Entonces, no se puede abrir los circuitos, no se debe abrir los circuitos, en realidad sí se puede, pero no se debe, más que todo por seguridad. Y como vemos, el señor está trabajando, me imagino, con voltaje de 440 porque está utilizando un guante para protegerse debido a las descargas eléctricas, ya que cuando uno trabaja generalmente se distrae y puede tocar por ahí algún terminal o algo, o incluso la carcasa puede estar energizada y ahí es cuando ocurren las descargas eléctricas, pero con ese guante dieléctrico no tendría ese problema en realidad. Eso es más que seguridad industrial, ¿no? Entonces la forma correcta de medir, si ven lo que yo les decía, se debe colocar un solo cable alrededor del gancho. Si usted coloca dos, si vemos aquí nos indica una flecha que está saliendo y la otra que está entrando. Ambos cables están conduciendo energía eléctrica, pero los campos magnéticos que generan entre ellos se anulan porque uno está generando campos magnéticos así y el otro lo está generando así. Y entonces vectorialmente los campos magnéticos se anulan y por eso este señor le está marcando 0,0. ¿Sí ven? Ya, porque se están anulando los campos magnéticos que atraviesan el gancho. En cambio acá, como solo está pasando para un sentido el campo magnético, él realiza la operación y me está diciendo que marca 18 amperios en realidad. Y así es como funciona un amperímetro de gancho. Luego, como vimos, este tiene medidor de temperatura, simplemente debe conectar los plus, aquí está el común y aquí está el otro terminal, conecta los plus y conectaría la termocupla y ya le mediría temperatura. Capacitancia, idéntico como se mide con el tester, debe ponerlo en paralelo. Y voltajes también en paralelo. Lo único que mide con el gancho es la corriente. Y así es como funciona un amperímetro de gancho. Ahora tenemos mediciones de voltaje con el amperímetro de gancho como vimos.
simplemente debe colocar las puntas en paralelo a la fuente, tal y como hicimos con el tester. Muchas gracias.